Amigas y amigos de Canal Pro, del canal de la producción y cadena de valor regional, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a esta octava edición de Cadena de Valor Regional. El día de hoy, como siempre, hablaremos con invitados de lujo, hablaremos también, por supuesto, de lo que tiene que ver con la Asociación Paraguaya de Carreteras, hablaremos con representantes, o la presidenta en este caso, la directora de la Secretaría Técnica de Planificación y además, como siempre, del Modo Asunción. Laura Brites, ¿cómo estás? Bienvenida a Cadena de Valor Regional. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de temas muy interesantes, no solo en Cadena de Valor Regional, sino también en Modo Asunción. Vamos a estar desarrollando todo lo que hace a Les Sommelier, un restaurante que tiene mucha convocatoria aquí en Asunción. Vamos a estar hablando con Oliver Gayet, pero más detalles vamos a dar en instantes. Por supuesto. Y ya estamos, de hecho, en comunicación con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Ya estamos en línea con el ingeniero Hugo Florentín. Él es presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Ingeniero Hugo Florentín, ¿cómo está? Bienvenido a Cadena de Valor Regional. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Laura. De nuevo agradecer al Canal Pro por permitirnos expresarnos ante la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por el tiempo, ingeniero. Nos gustaría conocer acerca de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Si por favor podría comentarnos al respecto, cuándo nació, cuáles son los objetivos principales de la asociación. Sí, la Asociación Paraguaya de Carreteras fue fundada en el año 2013, pero realmente sus actividades inició a partir del año 2014. Es una asociación no gubernamental integrada por profesionales, académicos, técnicos relacionados al sector vial, del tránsito y de las carreteras en general. Tiene como objetivo principal la de potenciar las capacidades de sus socios, es decir, de quienes son realmente protagonistas de los desarrollos de los proyectos viales y de tránsito. Excelente. Bueno, y también todo lo que conlleva el desarrollo en estos años desde la existencia, desde el nacimiento de la APC. Ingeniero, también el trabajo en conjunto que fueron realizando también con el sector gubernamental. Así es, la Asociación Paraguaya de Carreteras siempre ha actuado de forma aglutinadora de todos los sectores del sector público, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, del sector privado, de las cámaras de la construcción, de los consultores, la academia en la universidad. Entonces somos un poco el pivot para realmente estos sectores interactuar positivamente a favor del desarrollo de los proyectos de infraestructura, en este caso viales, en nuestro país. El año 2020 que acabó de terminar, ingeniero, ha sido un año atípico para todos a nivel mundial. Sin embargo, no ha parado las obras de construcciones, también el desarrollo propiamente. ¿Podría comentarnos, por favor, desde la asociación, cómo les ha ido en este caso en el año 2020 y cuáles fueron los principales objetivos cumplidos en este caso? Sí, realmente este año 2020 nos ha obligado a todos a tener un nuevo sistema de vida prácticamente, el denominado modo COVID de vivir. No obstante, en cuanto al desarrollo de los proyectos de obras viales, fue uno de los sectores de la economía que no ha tenido ningún paro, solamente se ha ajustado a los protocolos sanitarios y eso ha permitido que hasta todo el año, o sea, durante todo el periodo de la pandemia, se ha desarrollado casi con normalidad todas las obras públicas de infraestructura y en este caso lo que nos compete de las obras viales. Y también en ese marco la Asociación Paraguaya de Carreteras se ha ajustado un poco a esta nueva forma de comunicación que nos obligaba a un aislamiento. Entonces hemos apelado a las nuevas comunicaciones, las virtuales, y hemos desarrollado una serie de actividades en ese ámbito, muchas de ellas con apoyo de las cámaras paraguayas de la construcción y el propio Ministerio de Obras Públicas, y además con el apoyo también de los hermanos argentinos a través de la Comisión Permanente del Asfalto y la Asociación Argentina de Carreteras, que nos ha permitido desarrollar en el periodo del 2020, durante la pandemia,
eventos técnicos muy importantes y que han, digamos, influido muchísimo en el desarrollo de las capacidades de quienes se dedican al desarrollo de los proyectos de obras viales. Excelente. Teniendo en cuenta entonces esta buena relación también con otros países de la región, ¿cómo ven a Paraguay actualmente con relación a la infraestructura vial? ¿Qué imagen tiene Paraguay ante los países de la región, ingeniero? Mire, nosotros recibimos, digamos, nada más que elogio de parte de quienes se dedican al sector vial en otros países como la Argentina, Uruguay, México, España, etcétera, con quienes estamos relacionados, y ellos han valorado la decisión del Paraguay de continuar con las obras viales, manteniendo obviamente los protocolos, cosa que no ha ocurrido en casi ningún país en este caso, y también miran con muy buenos ojos la gran inversión que está desarrollando el país en los últimos años en cuanto a inversiones en infraestructuras viales. Eso ha permitido un desarrollo importante de la propia red vial, pero también ha permitido un crecimiento y un fortalecimiento de las capacidades de quienes ejecutan las obras viales, crecimiento de las empresas, mejoramiento y mejor especialización de los ingenieros, técnicos y demás. Entonces, todo eso es un ambiente dentro de lo malo que fue el 2020 en cuanto a situación sanitaria. Para nosotros fue un momento casi de bonanza. Dentro de ese mismo contexto, ingeniero, bien comentabas que los ingenieros propiamente que desarrollan distintos proyectos de construcciones viales han tenido seguramente una suerte también de capacitaciones especiales. La mano de obra, en este caso, en general, en distintas categorías, hoy día cómo se encuentra y además qué nuevas implementaciones tecnológicas están llevando adelante para la aplicación, por supuesto, de construcciones de carreteras de nuestro país. Sí, las capacidades realmente se van consolidando y mejorando a medida que se desarrollen los proyectos viales. Toda inversión que va al sector vial repercute de dos formas. Uno, en el aumento de la infraestructura propiamente dicho, pero también en un mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades. En ese sentido, la mano de obra paraguaya está bastante capacitada hoy en día, a pesar de que esta irrupción prácticamente de inversiones, casi en forma, digamos, muy rápida, en los últimos 5 o 6 años se dio este caso, rápidamente se han ajustado, han tomado cursos importantes, valores jóvenes que se están integrando al trabajo vial con cursos, especializaciones que se dan en el extranjero y también colaborando un poco también en ese sentido la Asociación Paraguaya de Carretera ha creado cursos de especialización, como le estaba diciendo, en el año 2020 lo hemos desarrollado, por ejemplo, un tema vital dentro del desarrollo de las obras viales, que sería la parte de asfalto, las mezclas asfálticas. Hemos realizado cursos muy importantes en el cual el profesional paraguayo ha asimilado bastante y creo que se va a volcar eso en el mejoramiento de las obras viales. También con relación a los proyectos que se vienen para este 2021, sabemos que siguen sin parar las obras y hay muchos en conjunto con las APP, con la APC, con el MOPC y diferentes inversiones más que importantes para nuestro país. Así es, Laura. Realmente hay que entender de que el desarrollo de las infraestructuras se basa en un pilar fundamental que es lo que anteriormente teníamos del déficit, que es el financiamiento. Gracias a Dios, en estos últimos 2 años se ha inyectado bastante capital para el desarrollo de las obras viales
Y eso permite de que en este año, 2021, e incluso en el 2022, se estén desarrollando las obras con financiamientos asegurados. No obstante, habiendo muchas necesidades, probablemente se requiere de más inversiones. Y en ese sentido, para evitar que siga aumentando probablemente nuestra deuda, porque toda la inversión que viene en caminos viene de préstamos, entonces tal vez hay que ir mirando de potenciar esa figura que habías dicho, Laura, la de utilizar la ley de la alianza pública-privada o la ley del financiamiento privado, en el cual, digamos, permiten al país seguir desarrollando su infraestructura con un financiamiento, digamos, privado. Además de la importancia precisamente de hacer alianzas público-privadas a nivel local, existe también una coyuntura regional, porque Paraguay se encuentra en el centro de la región. Paraguay inclusive realiza importantes volúmenes de importaciones de productos que se vuelven a reexportar a países vecinos, y de ello por supuesto requiere una importante y muy sana infraestructura y eficiente infraestructura carretera, que estamos seguros que se está desarrollando, que tiene todavía mucho potencial. Y en ese sentido, ingeniero, nos gustaría saber un poco cuáles son los parámetros que utilizan inclusive con sus pares a nivel regional para seguir avanzando en el tema de la conectividad por carretera con países vecinos y por supuesto el desarrollo propio también en nuestro país. Sí, realmente es interesante tu pregunta, hacer un análisis de la propia función del desarrollo de las obras y más todavía la propia función de las carreteras. Tenemos que entender que uno es la conexión territorial. La conexión territorial tendríamos que mirarlo en dos aspectos, la interna y la conexión a nivel regional. Creo que ambas son muy importantes. La nacional, sería para obtener la movilidad y accesibilidad necesaria de bienes y de mercancías y personas dentro del territorio nacional, lo que potencia el desarrollo y la producción internamente. Por otro lado, la conexión regional, territorial regional con los países vecinos, en el cual Paraguay está en una posición geográfica muy ventajosa, en el sentido de que puede ser paso de bienes y productos de un lugar a otro. Es decir, para hablar más claramente, del Atlántico al Pacífico, que son los grandes lugares de donde luego se exportan las mercaderías. En ese sentido, creo que hay un plan muy bueno en el sentido de seguir mejorando la infraestructura para dar esa conectividad regional, porque así como la conectividad territorial nacional da una potenciación del desarrollo económico y social del país, también la conectividad regional da un desarrollo económico al país, en el sentido de que le estamos dando servicio a una cantidad impresionante de bienes y personas que necesitan el paso por el Paraguay. Eso queda al Paraguay también como un efecto, digamos, de la construcción de estas obras, digamos, de corredores de integración, como le llaman acá en el país. Excelente, ingeniero. Bueno, realmente hablar de integración es más que importante en este 2021, así que nosotros desde Cadena de Valor Regional agradecemos muchísimo por este contacto, como siempre, por la predisposición del otro lado, y seguiremos hablando más adelante acerca de este y otros temas. Muchísimas gracias, Laura, muchas gracias, Diego. Y bueno, de nuevo la Asociación Paraguaya le agradece a ustedes, a la producción, al Canal Pro, y además desearle, como estamos iniciando este año, que este año 2021 sigamos con los grandes proyectos, ustedes también, y que tengamos un año, ojalá ya con mucha salud y ya sin COVID-19. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, hasta luego. Bueno, así estábamos entonces en comunicación con el ingeniero Hugo Florentín. Él es presidente de la Asociación Paraguaya
de carreteras. Es momento de establecer una breve pausa aquí en Cadena de Valor Regional, pero continúen por supuesto ahí porque a la vuelta de ella ya estamos en comunicación con la Secretaría Técnica de Planificación para hablar de temas sumamente interesantes que tenemos para plantearles el día de hoy. Continuamos en el segundo bloque, en este caso, de esta octava edición de Cadena de Valor Regional y ya estamos en comunicación ahora con Viviana Casco, ella es ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la comunicación, gracias por su tiempo y bienvenida a Cadena de Valor Regional. Buenos días, Diego. Un gusto realmente estar con ustedes y con la audiencia. Un saludo a Laura también, que creo que está en el set contigo. Asimismo, estamos aquí con Laura Brites. Nos gustaría conversar con usted, ministra, el día de hoy acerca de todo lo que tiene que ver este Plan de Desarrollo 2030, todo el trabajo que están realizando desde la Secretaría Técnica de Planificación, pero antes, por supuesto, conocer lo que es precisamente la Secretaría Técnica de Planificación. Sería, por favor, tan gentil de comentarnos a nosotros y a la audiencia qué es la Secretaría Técnica de Planificación. Con gusto, Diego. La Secretaría Técnica de Planificación es un área dependiente de la Presidencia de la República. Nuestro trabajo y uno de nuestros principales productos justamente es el Plan Nacional de Desarrollo que conforme a lo establecido en el artículo 177 de la Constitución Nacional, donde se establece de que los planes de desarrollo son de cumplimiento obligatorio para el sector público e indicativos para el sector privado. También realizamos un fuerte apoyo en todo lo que se refiere a áreas técnicas de desarrollo, tanto a nivel nacional como local, tanto al gobierno central, o sea, justamente por donde estamos ubicados como institución, a la Presidencia de la República, y también estamos trabajando en los últimos años de manera fuerte con los gobiernos locales, trabajando en sus planes de desarrollo local y también con las municipalidades. Este es un trabajo que lo estamos haciendo en los últimos años. Obviamente depende exclusivamente de la demanda, ¿verdad? Porque justamente como somos una institución que no tenemos muchos funcionarios, entonces vamos trabajando con los gobiernos locales de acuerdo a la demanda, ¿verdad? Entonces estamos trabajando tanto a nivel central con el Plan Nacional de Desarrollo y con otros temas que son sectoriales y que tienen una cobertura nacional, que tienen justamente que ver con el desarrollo del país, y con otras áreas a nivel local, con los gobiernos departamentales, municipales y trabajando con ellos en su plan de ordenamiento territorial, en su plan de desarrollo local. Excelente, ministra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Plan de Desarrollo 2030? Nos gustaría saber cómo fueron los años anteriores al 2020, toda la estrategia de planificación, ahora ya en el 2021, ¿en qué instancia estamos? El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento que ya data desde el 2014, que fue un instrumento adoptado por la República del Paraguay, y justamente como les había mencionado hace un momento, corresponde a un mandato que está establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 177, como ya mencioné, donde se establece de que es de cumplimiento, todos los planes de desarrollo es de cumplimiento obligatorio del sector por parte del sector público y indicativo para el sector privado. Y su creación o realmente su nacimiento fue altamente participativo. Cuando se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo en el 2014, fue todo un proceso de participación de varios sectores, sectores de la sociedad civil, también están los sectores del sector privado, del sector agropecuario, o sea, todos los sectores importantes que tuvieron representantes dentro de este proceso, y justamente también los gobiernos locales, y se aprueba en el 2014 el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué pasó a partir de ese Plan Nacional de Desarrollo? Sabemos de que después, por ejemplo, en el 2015 se aprueban los ODS, que son como que las líneas
que se establecen a nivel mundial de cuáles serían como los objetivos de todos los países o los objetivos a los cuales nosotros como país nos suscribimos para poder alcanzar en un periodo de tiempo. También tiene esa visión de largo plazo. Entonces, a partir del 2014 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, los ODS son del 2015. Entonces hicimos un trabajo, a partir de los ODS se hizo también un trabajo de actualización del Plan Nacional de Desarrollo. Ese trabajo de actualización del Plan Nacional de Desarrollo y su vinculación a los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empieza a partir del 2018 con este gobierno, donde se identificaron que se podían incluir algunos ejes adicionales al Plan Nacional de Desarrollo, justamente a pedido también de la sociedad. Estamos en ese proceso, justo cuando estaba dentro en el ámbito del Poder Ejecutivo para su aprobación, porque este instrumento se aprueba por decreto, vino la pandemia. Entonces, estamos otra vez en un proceso de revisión post pandemia. ¿Por qué? Porque varios de los objetivos que nosotros teníamos planificado, o varios indicadores, mejor dicho, que nosotros teníamos identificado cumplir hasta una meta determinada en el 2030, ahora lo estamos revisando, puesto que esta pandemia hace que retrocedamos un poco justamente en nuestro nivel de desarrollo como país. Uno de los indicadores justamente es el crecimiento económico, ¿verdad? O sea, tuvimos un año 2019 con un crecimiento económico de 0%, o sea, nos estancamos como país. Este año estamos estimando, o sea, el año pasado el BCP 2020 estimaba una caída del 1% de la economía. Entonces eso hace también que nuestras metas y nuestros indicadores nosotros tengamos que revisarlo. Estamos ahora en ese proceso de revisión. También tenemos una instancia que es nuestro vínculo con la sociedad civil, que es el ENEP, la estrategia de planificación país, que son como custodios del Plan Nacional de Desarrollo y son nuestro vínculo con la sociedad civil, y justamente con ellos estamos haciendo este proceso de actualización post-COVID, por decirlo así, de este plan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos planes no son estáticos, eso es importante entender, ¿verdad? Nosotros tenemos una visión 2030, pero la forma en la que vamos a llegar a esa visión 2030, los instrumentos que vamos a utilizar, van cambiando justamente de acuerdo a la coyuntura que se va dando en nuestro país, y justamente en los últimos años no solamente fue en nuestro país, sino a nivel mundial. Sí, precisamente dentro de ese plan y todo ese proceso que nos está comentando, uno de los ejes que se tuvo que incorporar con el pasar de los tiempos, de unos años después de la creación propiamente del Plan 2030, fue el cuarto eje, que es el del fortalecimiento político e institucional. ¿Qué esperan en ese sentido desde la Secretaría Técnica de Planificación, ministra? Sí, y también me gustaría comentarles por qué se incluyó este cuarto eje Sí. dentro de ese fortalecimiento político institucional, como bien mencionaste, Diego. Este eje significa ubicar en el centro de todos los esfuerzos públicos la realización integral de las personas, asegurar la defensa nacional, la protección y la promoción de los derechos humanos y culturales, y también que todo esto esté garantizado por el Estado. Entonces era como que todo el plan anterior, el que ahora está todavía vigente, no visualizaba este proceso, y también justamente demanda de estos sectores, principalmente de lo relacionado a la defensa nacional y promoción de los derechos humanos, solicitaron también identificarse dentro del Plan Nacional de Desarrollo de manera un poco más visible, y es por eso que incluimos este cuarto eje. Un punto también adicional a lo que ya mencioné, se incluyó dentro de este cuarto eje, o sea, tenemos 4 ejes estratégicos y 4 ejes transversales, por llamarlo así, que forman una matriz. Dentro de todos estos temas que se incluyeron dentro del eje de fortalecimiento político institucional, aparte de los derechos humanos, también la defensa de los recursos naturales, la defensa nacional, se incluyó un punto que para mí es muy importante, el de modernización de la administración pública. Y justamente estamos llevando ese proceso desde la STP, trabajando un poco más de cerca con el Ministerio de Hacienda y con los sectoriales en un proceso de apoyo también para trabajar en un proceso de modernización de la administración pública que podría ser la reforma del Estado.
Entonces es uno de los trabajos también que estamos desarrollando ahora desde la STP. Ministra, realmente le agradecemos que esté conectada con nosotros. Le pedimos que se quede con nosotros todavía unos minutos porque queremos establecer una breve pausa nada más y a la vuelta de ella en unos minutos, por supuesto, seguimos con más temas aquí en Cadena de Valor Regional. Bueno, continuamos aquí en Cadena de Valor Regional, tercer bloque de esta octava edición y continuamos también en comunicación nosotros con la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, está con nosotros Viviana Casco, con gusto estamos compartiendo de hecho temas muy interesantes relacionados al plan 2030 que tiene desde la Secretaría Técnica. Ministra, para seguir hablando un poquito y desarrollando los diferentes temas de los que estamos hablando ya, me gustaría también que hablar acerca de la ley de transparencia que tuvo mucho que ver justamente para llegar a esta parte del desarrollo, hablando acerca de todo ese cambio político que hubo dentro del gobierno. Asimismo, la ley de transparencia fue muy importante en todo este proceso. Sabemos de que el Estado abrió la información que abrió y puso a disposición de la ciudadanía toda la información que se tiene por parte del Estado. Es un proceso realmente, por lo menos para mí, sumamente rico. ¿Por qué? Porque la ciudadanía actúa hoy como contralor. O sea, hay muchos casos que se detectaron a través justamente del control ciudadano. O sea, creemos nosotros, y yo soy una convencida de que la ciudadanía es nuestro principal contralor en todo el proceso que nosotros desarrollamos como el Estado. O sea, hay casos muy emblemáticos que podríamos mencionar, que fueron los que se fueron dando justamente a raíz de la aprobación de la ley de transparencia. O sea, hay un antes y un después, yo creo que después de esa aprobación. Bueno, y desde el sector privado, ministra, para poder cumplir estos objetivos que tienen planificados de muy buena manera, ¿cuáles son las expectativas que tiene de la Secretaría Técnica de Planificación en este caso para avanzar en conjunto, que es una pieza fundamental la participación del sector privado en nuestro país? Asimismo, Diego, el sector privado es fundamental para avanzar en cualquier proceso de desarrollo. Como les decía, el Plan Nacional de Desarrollo es indicativo para el sector privado. Es como que le va guiando también la hoja de ruta hacia dónde el gobierno apunta y el sector privado puede desarrollarse también en base a eso. Te comentaba que nosotros tenemos un grupo que de trabajo justamente con el Plan Nacional de Desarrollo. Trabajamos con el sector privado donde están representantes de varios sectores, prácticamente tiene 41 personas, están dentro de ese grupo de trabajo con quienes son representantes y custodios del Plan Nacional de Desarrollo y tenemos reuniones periódicas donde vamos visualizando también cuáles son los ajustes que tenemos que hacer desde el gobierno para que el sector privado también pueda desarrollarse. Excelente. También, ministra, con relación a la proyección de Paraguay en el mundo. Estamos hablando acerca de inversiones del sector privado, acerca de la imagen que tiene nuestro país y me gustaría también que nos comente las proyecciones que tiene Paraguay para el mundo actualmente, cuáles son esas ventajas y cuáles son también esas dificultades que existen. Mira, yo creo que Paraguay post pandemia tiene todas las oportunidades para desarrollarse de manera diferente al resto de los países de la región. Si es que miramos los números macro, en el 2020 Paraguay fue uno de los países con una menor caída en términos de crecimiento económico. Eso hace también de que seamos uno de los países que más rápido vamos a recuperarnos post pandemia, por decirlo así, porque todavía nos identificamos también cuándo va a terminar la pandemia, ¿verdad? Pero este proceso que se está dando a nivel mundial apunta a que Paraguay hizo bien la tarea antes. O sea, hace 15 años nosotros tomamos
la decisión como país de fortalecer nuestras políticas macroeconómicas, tanto en términos fiscales, en términos de crecimiento económico, y esa visión país a la cual siempre apuntó y apuntaron los diferentes gobiernos. Eso también es importante rescatar y enfatizar de que las políticas no se dan en un solo gobierno, se dan en los diferentes gobiernos, y en ese gobierno se tomó la decisión de apuntar a un crecimiento económico con una tasa de inflación controlada, con un déficit también en ese momento controlado. Entonces Paraguay apuntó a eso. Ahora tenemos que diseñar un país post-COVID, y yo creo que tenemos todas las herramientas suficientes para poder salir adelante nosotros como país. O sea, en términos de crecimiento económico estamos bien, en términos de deuda pública también, si bien la deuda tuvo que crecer por justamente el endeudamiento adicional que nosotros tuvimos por la pandemia, está todavía controlado, el déficit fiscal también está controlado. Entonces, todas las variables macro están controladas, entonces tenemos que tratar de que eso se mantenga de esa manera para poder tener un país un poco con una recuperación mucho más rápida después de esta situación complicada por la que estamos pasando. Sí, efectivamente. Y en ese mismo sentido, ministra, también uno de los ejes habla precisamente de la integración económica regional. En cuanto a eso, nos gustaría, por favor, que nos comenten cuáles van a ser las líneas de trabajo que van a desarrollar desde la Secretaría Técnica de Planificación para poder lograr esa integración propiamente de la economía a nivel regional. Sí, justamente en base a las inversiones también que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, estamos justamente mejorando todo lo que sería la conectividad del país. También hay otros proyectos importantes que van a posibilitar que esta integración a nivel regional sea mucho más fuerte. Aquí también es importante destacar, Diego, de que nosotros como Secretaría de Planificación somos articuladores de los proyectos. O sea, inclusive formamos parte de los análisis de los proyectos de inversión en una primera etapa, y entonces al formar parte de ese proceso articulamos con las otras instituciones que son los sectoriales, son aquellos que trabajan en cada sector. En este caso estamos hablando de obras públicas, también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuanto a definir a cuáles son los mercados a que queremos apuntar, al Ministerio de Agricultura. Entonces estamos trabajando de manera coordinada con las instituciones sectoriales para poder llegar al cumplimiento de este eje que mencionaste. Y también, ¿cuál es el sistema de financiamiento para para las iniciativas clave que tienen dentro del STP, bueno, y a nivel país, por supuesto? Mira, siempre el proceso de financiamiento se analiza de acuerdo a cada caso, ¿verdad? O sea, tenemos que analizar de acuerdo a cada proyecto. Por eso decía de que nosotros como STP formamos parte del análisis socioeconómico de los proyectos de inversión pública, somos como la mesa de entrada de todos los proyectos. También analizamos la fuente de financiamiento previo al análisis que realiza el Ministerio de Hacienda, porque al final el que define la modalidad de financiamiento es el Ministerio de Hacienda de acuerdo a las disponibilidades de recursos. Siendo realistas, tenemos que entender de que la disponibilidad de recursos, y más en esta situación complicada de la pandemia, para el Tesoro por lo menos es complicada. Entonces siempre hay otras alternativas a través de cooperaciones externas o de préstamos internacionales, que son los que posibilitan las grandes obras de infraestructura que requiere el país justamente para mejorar su conectividad. Por otra parte, ministra, también el año 2020, por supuesto, que ha sido un año sumamente atípico en relación a lo que fue el tema de la pandemia propiamente, toda la afectación que ha tenido en forma global. En ese sentido, desde la Secretaría Técnica de Planificación, le consultamos si hacen ustedes una evaluación, cada cuánto tiempo lo vinieron haciendo y cuáles son los principales ejes justamente de evaluación, por sobre todas las cosas, post pandemia, que ha dejado justamente hasta el momento esta crítica situación que seguimos atravesando.
Sí, justamente Diego, dentro de lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros estamos realizando una revisión de todos los objetivos y los indicadores por sobre todas las cosas, como que están quedando post pandemia. Ahora todavía no sabemos el fin de la pandemia, entonces estamos todavía en ese proceso de revisión y mucho va a depender de eso, de cómo vayamos planificando el trabajo que vamos a hacer para los próximos años. Excelente. Básicamente ese sería el trabajo que estamos haciendo. Entonces, es un proceso de revisión constante, no es estático, tiene que ser revisado constantemente para que se pueda ir ajustando también de acuerdo a cómo vaya cambiando la coyuntura. Excelente, ministra. Le agradecemos como siempre por la predisposición del otro lado para hablar acerca de los objetivos de desarrollo para el 2030 y sin dudas que vamos a seguir conversando más adelante también para ir desarrollando punto por punto en este transcurso del 2021. Muchísimas gracias Laura y Diego por el espacio y comentar un poco el trabajo que estamos haciendo desde la STP. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego, gracias. Bueno, también momento de establecer otra breve pausa aquí en Cadena Valor Regional. A la vuelta de ella también ya tendremos, por supuesto, la propuesta de siempre, Moda Asunción, para todos ustedes a la vuelta de la pausa. Continuamos en Cadena de Valor Regional, aquí en Canal Pro, el canal de la producción, y es momento de conocer, por supuesto, las siguientes o las distintas propuestas que nos plantea este concepto que denominamos Moda Asunción. Para eso, por supuesto, Laura Brites, como siempre, va visitando distintos lugares. Y el día de hoy, Laura, tenés para presentarnos una novedad muy importante. Así es, Diego. En Modo Asunción hoy vamos a presentar a Les Sommelier, un restaurante muy representativo. Vamos a estar hablando con Oliver Gayet, quien nos va a estar contando detalles desde los inicios de este restaurante que se ubica en un punto neurálgico de Asunción, para ir conociendo también todos los detalles en cuanto a vinos, en cuanto a oportunidades, también opciones gastronómicas se presentan. Así que los invitamos a ver Modo Asunción en esta oportunidad desde Les Sommelier. Les Sommelier fue un restaurante que yo creé con vistas a la necesidad en Asunción de tener algo que sea realmente involucrado en el mundo del vino y que le da, y sobre todo que le dé un poco más de importancia al vino. Me molestaba muchísimo llegar a los restaurantes en Asunción y encontrar los vinos guardados en algún estante de forma caliente, o que uno pida un vino de los mejores que podía tener en la carta y que te sirvan eso con una copa linda, pero no una copa de cristal, no una copa adecuada. Entonces hace 13 años decidí montar Les Sommelier con la intención sobre todo de darle mucho protagonismo al vino, ¿verdad? El mismo nombre del restaurante lo delata, ¿verdad? Tenemos una bodega donde llegué a tener más de 7.000 botellas en la bodega, tenía 1.400 etiquetas diferentes. Por supuesto, hoy en día no las tengo más porque fui vendiendo mucho vino y no reponiendo alguna de esas etiquetas, pero siempre fue lo ideal, el objetivo fue encontrar buenos vinos bien guardados, porque los tengo guardados en la bodega. Yo creo que podemos dar una visita después por la bodega. Servir el vino a temperatura, servir los vinos en copa de cristal, servir los vinos de acuerdo, servir el vino en la copa de acuerdo al estilo del vino, o sea, una copa para Cabernet Sauvignon, una copa para Malbec, una copa para el estilo, ¿verdad? Entonces, eso fue primero que todo una revolución en Asunción. Y la segunda revolución que hice, comencé a cobrar los vinos a precio de supermercado. Nadie en Asunción jamás cobraba vinos a precio de supermercado, siempre se multiplicaba por 2, por 3, inclusive por 4 en algunos casos, y yo vendo vinos a precio de supermercado desde el comienzo. Así que eso fue realmente una gran revolución en el mercado, y la idea siempre era acompañar con una comida, platos franceses al comienzo. Después tuve que diversificar un poco y hacer europeo debido a que no conseguía todos los ingredientes acá en Asunción. Conseguir ingredientes hace 13 años atrás era muchísimo más difícil de lo que es hoy en día. Fue todo digamos, acompañado de alguna que otra forma, y el resultado fue bueno, ¿verdad? Digo eso porque por más que seamos un restaurante muy chiquito, hoy en día estamos limitados a solo 24 lugares por causa de los protocolos. Somos un restaurante que sobrevivimos. Sabemos bien que la gastronomía es
Un año con mucha suerte, si pasás de 3 años, significa que estás bien, y si pasaste los 7 años ya no vas a cerrar más. Bueno, ya tenemos 13 años en el mercado y considero que probablemente mi restaurante va a quedar como herencia para mis hijos si es que lo quieren tomar. Se queda acá implantado donde estaba. Estábamos conversando fuera de micrófono que cuando abrí Le Sommelier hace 13 años atrás, y cuando la gente me decía ¿dónde queda? Primero, que la gente no sabía dónde quedaba Denis Roa. Segundo, cuando le explicaba bien me decía, pero allá es lejísimo, no pasa nada, ¿quién se va a ir hasta allá? Y hoy en día es una de las calles más transitadas con muchísimo tráfico. Es más, me da mucho problema de estacionamiento, pero por suerte llegué a un arreglo con los vecinos y a la noche puedo usar el estacionamiento de los vecinos, y eso amplió notoriamente la capacidad de estacionamiento para el restaurante. Yo vi crecer el barrio, vi crecer los edificios sobre Avenida Santa Teresa, inclusive sobre Denis Roa. Ninguno de estos edificios existía y yo ya estaba acá. Y esos edificios fueron comenzados a ser alquilados en muchísimos casos por extranjeros que venían a trabajar al país, y extranjeros que por supuesto vivían solos y venían entonces, usaban mi restaurante como su lugar a relajarse, a tomarse un vino, ir y venir caminando y no tener que cocinar. Desafortunadamente durante esta pandemia perdí muchísimos de esos clientes, no porque los haya perdido en sí, sino que ellos volvieron a sus países, no están acá en Paraguay. Supongo que muchos ejecutivos de muchas empresas dijeron hasta que no se normalicen las cosas, no van a volver a Paraguay. Así que sí, me vi afectado realmente por eso, pero ansioso de que volvamos a la normalidad, que tengamos una vacuna y que todos los departamentos sigan ocupados. Porque si bien yo ya estoy hablando que eso fue una pérdida económica para mí, de no tener esos clientes, también fue una pérdida económica, estoy seguro, para los dueños de los edificios y de los departamentos. Ahora sí, es el nuevo centro, el nuevo microcentro. ¿Quién pensaría que aquí a 3 cuadras, 4 cuadras teníamos un shopping con 2 torres, con más de 5.000 personas trabajando en esas torres, ¿verdad? Un poco visionario. Y tengo una anécdota. Me habían ofrecido un terreno que está 4 cuadras más lejos sobre Santa Teresa, el triple de grande, por casi el mismo precio, y no compré ese terreno porque dije, eso ya es demasiado lejos. Y hoy en día me arrepiento enormemente de no haber, mi visión no fue tan buena como digamos, ¿verdad? Porque ahí sí tenía resuelto todo. Mira, lo bueno del 2020 es que aprendimos a encontrar la forma de sobrevivir. Tuvimos que hacer arte de magia para poder aguantar. Estuvimos como restaurante cerrados 105 días y continuamos. Eso es lo que puedo rescatar. Lo que no desearía rescatar es volver a repetirlo otra vez, alguna vez en mi vida, ¿verdad? Porque fue muy duro y sigue siendo duro porque, como bien te digo, el movimiento normal no volvió. Expectativas 2021, que sigamos avanzando, que seamos conscientes, que sepamos hacer bien las cosas, que entendamos que el coronavirus todavía está con nosotros y que debemos de cumplir los protocolos. Y cumpliendo los protocolos, vamos a poder nosotros trabajar tranquilamente, mis empleados poder trabajar y ganar su dinero, y mis clientes disfrutar de una buena comida y un buen vino. Tengo una anécdota súper simpática. Tenía un cliente que venía todos los miércoles de noche, y todos los miércoles de noche me pedía el mismo vino. Y se tomaban, porque venían en un grupo, se tomaban más de 5 botellas de vino. Pero la tercera botella siempre estaba picada. Sistemáticamente yo descorchaba la tercera botella y le servía, este vino está picado. Y ya sabíamos todos acá en el restaurante, los mozos del cajero, que cuando le íbamos a abrir la tercera botella, seguro va a estar picada. Y dicho hecho, está picado el vino. Así que durante un par de años, todos los miércoles, yo me tomaba el mismo vino porque se le rechazaba al cliente, ¿verdad? Entonces, y para no entrar en discusión con el cliente, yo me tomaba el mismo vino todos los miércoles obligatoriamente. De la evolución que nosotros hemos visto en el Asunceno, no solo en el Asunceno, en la gastronomía. 15 años atrás uno se iba a un restaurante y pedía la carta de vinos y probablemente te entregaban una carta con pocos vinos, o el mozo simplemente te decía blanco, tinto, rosado, y si vos le decías tinto te cantaba 3, 4 marcas y era todo lo que había. Hoy en día hemos visto que los restaurantes tienen una carta de vino elaborada, una carta de vino sofisticada, una carta de vino
no solo elaborada, sino entrenada al personal. Y así como los restaurantes se adaptaron, también se adaptaron los clientes, y los clientes hoy en día aprecian y conocen mucho más de vino. La gente quiere saber, que la gente quiere probar, que la gente está entusiasmada con el tema del vino, y bueno, Le Sommelier hace parte de esa evolución del vino. Y no dejar de mencionar a mis amigos que comenzaron precursores antes que yo, y yo creo que fueron tan precursores que no pudieron continuar. Las Cañitas por un lado, y por otro lado Uvaterra, que son restaurantes de amigos míos, y bueno, no consiguieron aguantar con el tema del vino, y yo estoy acá, todavía estoy acá. La combinación perfecta para que uno pueda disfrutar un buen vino, lo primero es que el vino esté a la temperatura exacta. Si el vino está a la temperatura exacta y lo servimos en una copa, en un cáliz correcto, el vino tiene que ser bueno, tiene que ser rico. Siempre y cuando la calidad del vino sea esa, ¿verdad? No puedo hacer milagros con un vino malo. Pero si eso está bien, y si la sugerencia del sommelier o la persona que te ayuda con el plato de comida hace un buen maridaje, la noche o el día tiene que ser perfecto. Esperamos que el gobierno nos apoye en todas nuestras iniciativas. Si bien somos un gremio que fuimos y estamos siendo muy afectados aún por la pandemia, somos afectados directamente por el protocolo que tenemos para poder abrir las puertas. Nos gustaría que cuando nosotros hacemos una propuesta no la estamos haciendo porque consideramos que hay que hacer algo solamente en beneficio nuestro, sino que realmente vemos esa necesidad para poder mantener los empleos y para poder mantener las empresas. Simplemente que nos acompañen y que entiendan de que es realmente necesario. Estamos en eso. Lo que ocurre es que a medida que va pasando el tiempo, también van surgiendo nuevas situaciones o nuevos decretos, y es ahí donde nosotros debemos de ser lo suficientemente rápidos para adaptarnos y para encontrar soluciones al mismo tiempo. Los clientes de Le Sommelier sí lo han entendido. Creo que muchos otros en otros lugares lo han entendido. Y voy a hablar por los formales. Quien es formal y quien quiere hacer bien las cosas lo está haciendo. Y quien quiere trabajar de forma informal o que considera que esta es una oportunidad para ganar dinero, yo creo que la ciudadanía es el primero que debe escracharlo y debe denunciarlo. Porque si sabemos bien, estamos en una situación complicada y no podemos permitir que otros se aprovechen de eso. Y es algo que lo estamos viendo. Lo vemos y parece que a la ciudadanía no le importa. Entonces también hay un rol de la ciudadanía en esto. Ellos tienen que denunciar cuando ven que las cosas no están bien hechas. Muy pequeña. Hay que saber que la gran mayoría de los vuelos que vienen con compatriotas. En general no vemos turistas. Estoy rodeado de hoteles y no me están enviando clientes. O sea, no hay turistas que están acudiendo a los restaurantes. La reactivación de los vuelos. ¿Qué te voy a decir? De 21 vuelos por semana a San Pablo, tenemos 2 vuelos por semana a San Pablo. O sea, ni siquiera el 10%, no llegamos al 10% de los vuelos que teníamos antes. Todavía no se ve. Y muchos de los vuelos, lo voy a decir, muchos de los vuelos que la gente que sale es por problemas de salud. Yo conozco gente que se va a San Pablo, pero solamente se va porque tiene que ir a hacer su control médico, no porque se va a hacer turismo. Toda aquella persona que venga de Asunción del interior, ya que es un programa sobre Asunción, yo le diría que disfrute de los beneficios de lo que es Asunción hoy en día. Asunción es una capital de sabores para mí. Tenemos restaurantes de todos los estilos, de todos los sabores. Puede uno pasar 15 días en Asunción probando diferentes estilos de comida y sobre todo con un precio razonable comparando con otras ciudades de Latinoamérica. Así que disfruten de la gastronomía, disfruten de la belleza de Asunción, disfruten de lo que sabe Asunción brindar, que es un excelente servicio. Bueno, de esta forma veíamos, por supuesto, esta excelente propuesta que realmente nos trajo Laura ahorita a través de este bloque de Moda Asunción, y seguiremos visitando lugares emblemáticos y muy interesantes dentro de todas las propuestas que ofrece Asunción, precisamente para los viajantes, para los pasajeros,
para los inversionistas que arriban a nuestro país y que nosotros queremos, por supuesto, invitarlos también a que vayan conociendo las distintas alternativas a través de Moda Asunción. Llegamos al final de esta edición de Cadena de Valor Regional. Un gran saludo también a Alejandro Ceballos con fuerte soporte también desde la producción. Y la siguiente edición tenemos también, por supuesto, para compartir con todos ustedes varias novedades más aquí en Cadena de Valor Regional. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue otra edición más de Cadena de Valor. Hasta la próxima edición.